¿Has escuchado la frase divide y vencerás? ¿Sabes a lo que se refiere? En esencia, se refiere a que si divides las tropas del oponente, las tropas del enemigo, esto es una estrategia de guerra, si divides al opresor, entonces los debilitas. Y si los debilitas, es más fácil vencer. Por lo tanto, divide y vencerás. Una estrategia, una frase, una movida de guerra que se le atribuye a Julio César, aunque hay quien dice que es de Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, y otros dicen que es de Nicolás Maquiavelo, el autor del Príncipe. En fin, ¿qué tiene que ver esto, Marisa, con mi negocio y con un martes de estrategia? De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del martes de estrategia. ¿Y de qué va a hablar Marisa hoy? Bueno, vamos a desmenuzar esta estrategia, esta táctica de guerra llamada o nombrada por muchos, a veces en sus discursos, a veces en sus movidas políticas de negocios. Se habla de que divide y vencerás. ¿De qué va esto? Bueno, saca lápiz y papel que vamos a desmontar esta frase, porque últimamente yo como que me he descubierto utilizando las estrategias a la inversa. Este es el segundo episodio que te hablo, donde te digo que la estrategia es al revés, ¿verdad? Bueno, la estrategia es la que funcione. La verdad es que la palabra estrategia, de hecho, por si no lo sabías, es una palabra de origen etimológico griego, es una palabra militar. Y en esencia se refiere a los pasos que había que seguir para derrotar al enemigo o para ocupar sus tierras o para whatever, lo que se estuviera planificando. Toda esta parte estratégica de nuestros ancestros, antecesores, pues de una o de otra manera terminaron derivando históricamente esta palabra que hoy se utiliza tanto en los negocios, que es la estrategia. De hecho, hay un libro bien conocido en el mundo de los negocios, se llama El arte de la guerra. El autor es Sun Tzu, es un libro que es literalmente un manual militar y se usa mucho y se referencia mucho en el mundo de los negocios. De hecho, a mí me lo regalaron en el año 2006 o 2007, así que tengo como unos 16 años con ese libro. Lo he leído como 5 veces y era un libro que a veces cuando yo en mi empleo anterior tenía una posición estratégica en el trabajo donde estaba y mi jefe y yo nos pasábamos desmenuzando capítulos de ese libro y la verdad es que aprendí mucho. Sin embargo, todo esto te lo digo porque quiero que sepas que el tema de la estrategia no es un tema original de los negocios, es un tema original de la milicia. Y es un vocablo que etimológicamente, si buscas la palabra estrategia, haz la asignación, vete a Google y escribe estrategia para que veas su origen etimológico. Es una palabra totalmente militar. Así que lo que aplicamos aquí en los negocios no se lo inventaron en los negocios, se lo inventaron originalmente como movidas, estrategias o tácticas que funcionaron en el orden militar y que funcionaron de manera positiva o dieron resultados también aplicados en los negocios, ¿ok? Así que vamos a agarrar esta frase de dudosa atribución a Julio César, al emperador romano Julio César, de dudoso origen, quise decir, se le atribuye a él, pero no estamos seguros si él fue el que lo dijo. Es una frase que se repite mucho en el mundo de los negocios, se repite mucho originalmente como una táctica o una movida estratégica de guerra, pero pues también dicen que fue Sun Tzu, el autor del libro que te acabo de decir, el autor del arte de la guerra. Dicen que él fue el que dijo esto. Sinceramente, me tiene sin cuidado, no sé quién fue el autor y no viene al caso.
Sí, porque quiero que sepas que la frase es de origen militar y que tiene algún origen ancestral. Guarda una gran sabiduría y lo que te quiero presentar es que si esta movida estratégica de dividir en todo caso al enemigo o al opresor para debilitarlo, si así era como funcionaba, si eso era lo que hacían, ¿verdad? Básicamente imagínate que venía un ejército de un tamaño que no era posible enfrentar, era más fácil si de alguna manera, con alguna artimaña, no sé, algún escondite, alguna ruta alterna, algún desvío, lograban dividirlo en dos partes más pequeñas o en tres partes más pequeñas. Entonces, un ejército dividido diluye sus esfuerzos y era más fácil vencerlo. Así que la movida de divide y vencerás hacia el opresor, hacia el enemigo, también se ha utilizado en el mundo de los negocios en el contexto de los mercados, ¿verdad? Cuando un gigante de alguna industria, de algún sector del mercado, quiere, no sé, derribar a algún competidor, a veces la estrategia o la movida es dividirlo. Lo vemos mucho también en las movidas políticas, cuando un líder político a veces trata de posicionarse. A veces su movida es sembrar cizaña en el partido de la oposición, porque si los divide es más fácil derrotar a un partido dividido, aunque tú no seas el mejor candidato. Así que fíjate que es una movida que la vamos viendo en distintos ámbitos. Entonces, si la movida es que dividiendo al otro en partes más pequeñas lo debilito, vamos a voltear esto al revés, vamos a pivotarlo a 180 grados. ¿Cuál es la enseñanza que quiero compartir contigo en el martes de estrategia? Si es una movida dividir al opresor para poderlo derrotar, entonces, si tú misma o tú mismo, ¿verdad? ¿Cómo te estás tratando? ¿Como tu aliado o como tu opresor? Porque cuando te veo dividida en múltiples proyectos simultáneamente, cuando no has podido completar una sola batalla completa, no has podido conquistar una batalla completa, te estás dividiendo en múltiples batallas, en múltiples proyectos, en múltiples iniciativas, tú misma te estás derrotando. Tú misma te estás dividiendo y tú misma te estás venciendo. Venciendo en el sentido de que con razón cuelga los guantes. Con razón, después de 2 o 3 batallas te sientes que no tienes energía. De hecho, haciendo alusión a estos sabios maestros del arte de la guerra como Sun Tzu, hay una frase de Sun Tzu que a mí siempre me pareció profunda, sabia, y la voy a compartir contigo como continuación a esta temática estratégica. Y dice así: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirás una derrota. Pero si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Eso está brutal. De hecho, te sugiero que hagas una búsqueda en Google y escribas frases célebres de Sun Tzu. Sun Tzu se escribe S de sol, U, N de nada. Sun, como si fueras sol en inglés, Sun. Y el apellido Tzu es T-Z-U. T de techo, Z-U. Sun Tzu, de la antigua China. El libro maravilloso, pero si no quieres leer el libro, búscate las frases más brutales que tiene este hombre, que era realmente más que todo un filósofo. Y fíjate que mucho de lo que este maestro enseñaba tenía que ver con el autodescubrimiento, tenía que ver con el nivel de conciencia, tenía que ver con conocerte a ti mismo. En fin, ¿has escuchado esta frase de aprende a escoger tus batallas? Decide, no tienes que dar todas las batallas, escoge tus batallas. Esto es una frase de Sun Tzu. Sin embargo, la que nos convoca hoy, que es la de divide y vencerás, que alegadamente puede que sea de él, como alegadamente puede que sea de Julio César, como alegadamente puede que sea de Maquiavelo. El punto aquí que te estoy trayendo es que ¿quién es tu enemigo? ¿Verdad? Dentro del mundo de cómo te administras, de cómo te gestionas, de cómo gestionas tu tiempo. Si tú misma o tú mismo te divides en 1000 pedazos,
Si tú misma te divides en tantas partes, te debilitas. Ninguna de tus partes está al 100%. Y si esta es la táctica que utilizaban para debilitar al enemigo, no la uses contigo. No la uses contigo. Aprende a decir que no. Pon en práctica decir que no. Pon en práctica decirte a ti misma. No solamente se lo tienes que decir a otras personas. Aprende a decirte a ti misma cuando te dé la tentación de meterte a participar en otra cosa, de meterte a empezar otro proyecto, cuando todavía el que empezaste no está empezado, o no está a mitad, o no está terminado. Aprende a decirte que no. Y no es que no lo vas a hacer, sino que aprende a no dividirte para no debilitarte. Coloca todos tus esfuerzos, todos los esfuerzos apuntando a un objetivo concreto, a que ese proyecto o esa meta se logre. Y hasta que no logres hasta que no completes y cierres, no te muevas a la siguiente. El problema es que tú y la mayoría de ustedes quieren hacer todo a la vez. Mientras aprenden una cosa, implementar la otra, no la han aprendido bien y ya están volando por allá en el capítulo 10, cuando todavía están en los cimientos. Ve con calma, no te derrotes. No te dividas, porque si no, también vas a salir vencida o vencido, ¿ok? Esa es mi gran reflexión para ti en el día de hoy. Divide y vencerás allá afuera, de otra forma, pero contigo unifica y saldrás airoso saldrás ganando esa batalla que liberas en el día a día, en la gestión de tu tiempo, en cómo te organizas, en qué proyecto aceptas, en cuándo agendas lo que quieres o no quieres hacer. Aprende a respetar esa fuerza que tiene cuando apuntas todos los esfuerzos a un mismo objetivo. Es más fácil que termines en menos tiempo y es más probable que lo hagas de mejor calidad, con menos esfuerzo y menos tiempo, que si te fragmentas en pedacitos pequeños, ¿ok? Esa es mi reflexión para ti en el martes de estrategia. Déjame saber qué te pareció. En las notas del episodio te dejo la referencia del libro de Sun Tzu por si quieres buscarlo, quieres leerlo. No es un libro, no es un libro así como escrito recientemente. Tiene, yo creo que siglos de antigüedad. Las versiones más recientes quizás a lo mejor han sido revisadas, pero son libros profundos, densos, escritos en lenguaje, pues no de esta temporada. Así que no es un libro que te voy a decir ahora, para lo que estás haciendo y léete este libro, no. Lo que quiero es que sepas que estas joyas es como decirte el Quijote. Pues si tú no has leído el Quijote y quieres aprender sobre otra perspectiva de la vida y conocer esta super obra maestra a nivel mundial, pues deberías tener una copia del Quijote en tu casa. Pues si tú tienes negocio y tú estás en este mundo de los negocios, una pieza importante que debería estar en tu librero es El arte de la guerra. No porque se trate de que vamos a estar en guerra en los negocios, sino porque el trabajo interior que tiene que hacer el empresario es igual que el trabajo interior que tiene que hacer un guerrero, ¿verdad? Que tiene que hacer una persona que conquista una batalla detrás de otra o que elige cuáles van a ser sus batallas. Con esto me despido, deseándote un feliz martes, y si este episodio te gustó, sácale un screenshot, súbelo a tus historias de Instagram y taguéame como @renunciafeliz. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.